Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Alberto, gracias por la bienvenida y los saludos. Vamos a, vamos a entrar en el tema que nos ubica de lleno en el tiempo de Cuaresma, que hemos empezado el día de ayer, porque este tema nos remite a el periodo en que Jesús estuvo en el desierto. Entonces es pertinente la pregunta: ¿por qué después del bautismo Jesús es llevado al desierto? Por el Espíritu, dice los evangelios. Entonces, está íntimamente relacionado este pasaje con, como lo veremos este domingo, dicho sea de paso, con el bautismo. Porque en el bautismo, de alguna manera, Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, se mezcla con los pecadores y va a recibir el bautismo de Juan Bautista, que era un bautismo de conversión. Y por supuesto que Jesucristo no necesitaba conversión. Los que necesitan conversión, arrepentimiento de los pecados y conversión somos nosotros. Y entonces esto lo entendemos entendiendo el bautismo, y el bautismo es que Jesucristo asume nuestros pecados, de alguna manera recapitula toda la historia de la humanidad y va al desierto, que es la Cuaresma, acompañar a Jesús, toda la iglesia en ese retiro espiritual en el desierto, que de alguna manera es la vida presente. Y Jesús en el desierto hace oración y ayuno durante 40 días, de ahí las prácticas penitenciales de la Cuaresma que veíamos ayer en el miércoles de ceniza. Y el asunto que hoy nos convoca es el misterio de las tentaciones. Dios, el Verbo eterno encarnado en María Virgen, condesciende con las criaturas humanas al extremo que concede ser tentado por el demonio. El Papa emérito Benedicto, en su libro Jesús de Nazaret, en el capítulo 2 nos habla de las tentaciones. Y yo quisiera compartir con ustedes fragmentos de este capítulo 2 de Jesús de Nazaret, y a partir de ahí, en esa fuente tan autorizada, poder compartir con ustedes las enseñanzas del Papa Benedicto, que de alguna manera también son las enseñanzas de la Iglesia, aunque el texto mismo del libro Jesús de Nazaret no es magisterio. El Papa condesciende para que nosotros podamos, diríamos, acogerlo. Y les voy a compartir el documento, que tiene algunos subrayados que voy a mencionar. Permítanme ustedes compartir este documento. No estoy yo en la parroquia en estos momentos. Y bueno, tengo algunas limitaciones. Yo no sé cómo, creo que no he compartido el documento que quería. Voy a dejar de compartir porque me equivoqué de documento, disculpen ustedes. Y a ver, vamos a ver dónde está. Creo que tengo que guardarlo primero para poderlo compartir, ¿ya? Y es algo que no he hecho todavía. Así que disculpen unos segundos y espero no haber perdido el documento.
A ver. ¿Cómo es algo hecho, no hecho bien? Y no lo encuentro. ¿Cómo se hace esto? Mm, Disculpen ustedes, hermanos, pero estoy en un problema que no sé cómo resolver. No encuentro el documento, que no lo había guardado, pero no pensé que desaparecía. Debe estar por algún sitio, pero no lo puedo encontrar. Acá lo tengo, felizmente. A ver, vamos a ver si es que lo logran ver ustedes, ¿ya? A ver, disculpen mis limitaciones tecnológicas. A ver, vamos a ver si es que se puede. Se ve, ¿no? Ahora sí. ¿Se ve el documento? Sí, se ve. Sí, padre. Ay, ok. Pensé que lo había perdido. Ya, bueno. Esto que les estoy presentando es unos fragmentos de el documento del Papa Emérito, capítulo 2 de Jesús de Nazaret. Ya, entonces, en este capítulo 2, lo que nos menciona el Papa es que justamente en los tres sinópticos lo que se presenta es que el Espíritu lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y esta tentación está precedida de oración y ayuno, de cuaresma, diríamos. Y que estas tentaciones, de alguna manera, igual que ese proceso de oración y de ayuno, son un combate espiritual, también son las tentaciones. Pero las tentaciones con el maligno es la etapa final del combate. Después de haber superado oración y ayuno, entonces lo ve con hambre y se acerca el maligno para tentar al Señor. Pero lo que nos muestra esta realidad es que Jesús de alguna manera asume en su descenso al lugar de los muertos, como dice el credo, todas las amenazas que tiene el hombre en la vida presente, incluidas las propias tentaciones. Por eso es que Jesús es tentado para enseñarnos el camino de vencer en esa lucha espiritual. Y él recorre la vida humana de todos los seres humanos de todos los tiempos hasta el fondo, para encontrar, así dice el Papa Emérito, a la oveja descarriada, llevarla sobre los hombros y devolverla a redir, es decir, a la patria celestial. Ese descenso de Jesús es no solo el que se realiza el descenso al lugar de los muertos, a los infiernos, no solo es el que se produce en la muerte de Jesús, en su crucifixión y muerte, sino a lo largo de toda su vida. Es su misión, ese es el camino. Y en consecuencia él recorre toda la historia, desde Adán hasta que el fondo de toda la humanidad para poderlas transformar. La carta a los Hebreos, cita el Papa, nos menciona que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado.
Y de ahí el título de la presentación, que es las tentaciones como prueba. Esta charla es las tentaciones, prueba de fe. Nosotros somos probados en nuestra fe, tenemos que ser probados en nuestra fe, y Jesús ha sido probado antes. No exactamente en la fe, pero sí en la fidelidad a la misión que el Padre le encarga, que es decir, la salvación, la redención. Y entonces nosotros igual, así como Jesús, enviado por el Padre, es tentado en su fidelidad a la misión, en su obediencia, obediencia hasta la muerte en cruz, nosotros enviados por Jesucristo también tenemos que ser probados. Nosotros enfrentamos tentación. En el caso nuestro, que participamos de la misión de Cristo, nuestra participación en la misión de Cristo se prueba en nuestra fe, porque las adulteraciones en la fe buscan que desviarnos de la misión de Cristo, es decir, ser cristianos nominales, ser, entre comillas, discípulos de Jesucristo, pero no somos verdaderamente discípulos de Jesucristo porque no lo escuchamos, no lo obedecemos, no lo seguimos, y la tentación es hacer un Jesucristo a nuestra manera, una fe a nuestra manera, una iglesia que no sea la iglesia de Jesucristo, sino que sea nuestra iglesia, nuestras creencias, nuestras conveniencias. Entonces las tentaciones de Jesús, de alguna manera en el desierto, de alguna manera también son nuestras tentaciones, son las pruebas de nuestra fe. Es decir, nosotros somos probados de distintas maneras. Una prueba son las tribulaciones. Una prueba son las dificultades que enfrentamos en la vida presente, porque podemos en medio de la tribulación abandonar al Señor. Eso ocurrirá con los discípulos, con los apóstoles en la cruz. Lo veremos en los relatos de la pasión del Señor, cómo es vendido, negado, abandonado. Pero también somos probados en la fidelidad a la misión. Confirmados en la fe, nosotros permanentemente tenemos que elegir el camino, como nos decía ahora el libro del Deuteronomio en la primera lectura, de bendición y vida, o de muerte y maldición. Pero eso a veces no es tan aparente para nosotros, porque hay una secuencia de pruebas. Resumamos para entender mejor. Jesucristo no tiene pecado, entonces Él no es probado en el pecado. El demonio no tienta a Jesucristo para que peque. El demonio sabe que el Señor, de alguna manera Jesús, no tiene la certeza de que es Dios verdadero. Sabe que es un hombre virtuoso. Entonces no le va a proponer pecado, sino lo que le va a proponer es desviarse de la misión, hacer las cosas no como el Señor quiere, sino como Él quiere, como el mundo quiere. Claro, nosotros somos probados en el pecado. Necesitamos arrepentirnos de los pecados en sí mismos son evidencia de nuestra infidelidad, de nuestra falta de fe, de nuestra rebeldía contra Dios. Pero además, si nosotros empezamos un camino de conversión frecuente, de confesión frecuente, vamos a ser tentados, vamos a ser probados en la fidelidad a la misión. Y podríamos resumir esa fidelidad en lo que ocurre con los apóstoles que nos presentan los evangelios. Ya luego de las tentaciones, Jesús va a llamar a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, les va a hablar de la cruz y no van a entender. Van a querer un Jesús sin cruz. Y entonces el Señor ha recapitulado todas esas circunstancias, excepto en el pecado, pero nosotros, además de las pruebas en el pecado, tenemos que enfrentar las otras pruebas, la de la tribulación y la de la tentación. No son exactamente iguales. Y entonces, estamos hablando de las tentaciones como prueba. Y las tentaciones de Jesús nos sirven, sobre todo en este tiempo de confusión y de tribulación, para que nosotros nos examinemos en este tiempo de Cuaresma
en relación a nuestra fidelidad, a nuestra fe. Y por eso poníamos en el título de esta semana, de este jueves, ese punto de las tentaciones como prueba para nuestra fe. Claro, Jesús no fue probado en la fe. Jesús fue probado en la fidelidad a la misión. Y vamos a ver cómo eso de alguna manera también tiene que ver con nosotros, porque nosotros participamos de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, además de las tentaciones en el desierto, aparecen las tentaciones, la lucha en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Antes de la Pascua, antes de su entrega por el traidor. Y es la lucha interior por su misión. Jesucristo lo va a revelar diciendo esa oración que conocemos todos en Getsemaní. Veremos también en los relatos de la Pasión, en el Domingo de Ramos y en el Viernes Santo. Haga, Señor, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La lucha por hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos entrar a formar parte de la familia de Dios. Jesús le dirá a los hermanos que van con María, dirigiéndose a los discípulos: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, ¿quién es la iglesia? ¿Quién son los miembros de la iglesia? Sino los que hacen la voluntad del Padre. Entonces nosotros recibimos la gracia en el bautismo, iniciamos la peregrinación terrena, en la peregrinación de fe, y tenemos que ser probados. Las tentaciones entonces acompañan todo el camino de Jesús. Y de alguna manera eso ya está prefigurado en el propio bautismo, porque Jesús recoge toda la realidad humana, todos los pecados humanos, y Él va a cargar sobre nuestros pecados el inocente. En el Evangelio según San Marcos, que no vamos a leer este año porque estamos en el ciclo A, lo leeremos la próxima semana, el próximo año, perdón, Dios mediante, también el primer domingo de Cuaresma. El relato de las tentaciones es muy breve y se señala que después de la tentación, Jesús vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. De alguna manera lo que nos está prefigurando es la victoria que de alguna manera supera la derrota que se produjo en el paraíso. En el jardín, lo opuesto al desierto, venció la serpiente. Jesús, en el desierto, vence a Satanás y reconcilia a la creación entera, incluidos los ángeles fieles que le sirven. Y es lo que está prefigurado, como lo dice San Pablo, en esa reconciliación en que espera la creación entera con la manifestación de los hijos de Dios. Está prefigurado también en Isaías en el capítulo 11, versículo 6, y en lo que le refería de Romanos 8, 19. Los ángeles le sirven, lo señala Marcos, y es una alusión al Salmo 91. También está en Mateo. Mateo y Lucas, a diferencia de Marcos, que no menciona cuáles son las tentaciones, solo dice que Jesús es tentado. Mateo y Lucas sí mencionan cuáles son las tentaciones y mencionan 3 tentaciones los dos. Mencionan las mismas tentaciones, lo que cambia es el orden. Y en la medida en que vamos a seguir este año, ciclo a Mateo, aprovechemos este capítulo 2 de Jesús de Nazaret, porque el Papa emérito sigue el orden de Mateo. Y entonces se nos presenta aquí el centro de las tentaciones. ¿Qué es toda tentación? ¿Cuál es el núcleo de la tentación? Apartar a Dios de nuestras vidas, sacarlo a Dios.
¿Qué hace que saquemos a Dios? Las cosas urgentes, las cosas inmediatas, las cosas, entre comillas, más apremiantes. Podríamos decir, en términos más generales, lo temporal. Los bienes temporales, las criaturas y lo creado, nos pueden apartar del Creador. Y se presentan siempre como urgencia. Y de esa manera Dios pasa a ser algo secundario, superfluo, molesto, quita tiempo. Las cosas de Dios nos estorban, nos impiden, entre comillas, que nosotros podamos ejercer nuestro libre albedrío y nosotros resolver los problemas presentes, temporales del mundo. Nosotros solos, sin Dios. Ese es el núcleo de la tentación, en la misma tentación de la serpiente a los primeros padres, Adán y Eva, es que seremos como Dios, pero sin Dios, siguiéndolo a Él, al tentador, al enemigo. Dejar a Dios como algo ilusorio. Esa es la tentación que amenaza de muchas maneras la vida de todos los seres humanos de todos los tiempos y la nuestra también. Y en consecuencia, nosotros hemos recibido esta condescendencia misericordiosa del Señor que se expone a la tentación para vencer en la tentación y para que nosotros comprendamos también cómo podemos ser engañados. Y eso se ve de distintas maneras. Es claro ahora, por ejemplo, cómo todo el sistema educativo, formal e informal, y la educación y las indicaciones de los padres en el seno de las familias anteponen lo temporal a lo sobrenatural, a lo trascendente, a lo divino. Y entonces los padres creen que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es dotarlos de la educación académica, que puedan tener ingresos económicos, un trabajo solvente, etcétera, etcétera. Y en ese esfuerzo, muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, con muy pocas excepciones, entre los padres de fe, los que han recibido el sacramento del matrimonio, este el esfuerzo temporal. Dios quita tiempo. Por esa razón, muchas veces los sacramentos se posponen, la misa dominical pasa a ser algo, una costumbre que se puede dejar ante una urgencia inmediata, algún examen, alguna tarea, y a veces con la anuencia de los padres, que muchas veces se dicen de fe. Y claro, muchas veces no se dan cuenta que ya incluso ni siquiera son tentados directamente por el demonio, sino que están siguiendo los dictados del mundo, dominado por el príncipe de este mundo. Y entonces se hacen mundanos. Y ser mundanos es allanarse a la tentación, incluso sin una lucha espiritual directamente. Y en tanto se necesita una conversión, un cambio de mentalidad en el tiempo de Cuaresma, nosotros necesitamos tener conciencia, qué de nuestras ideas, qué de nuestra cosmovisión están impregnadas por la mirada del mundo. Son contrarias al camino de fe. Y cómo a lo largo de los años, tal vez en alguna etapa, sin mucha conciencia y formación en la fe, hemos alentado en los menores, en los hijos, los que tienen hijos, esa visión que definitivamente es la hegemónica. No solo entre los laicos, también entre los clérigos, y por supuesto la visión que se quiere imponer también dentro de la iglesia, en todos los, diríamos, componentes de la iglesia. Es decir, privilegiar lo temporal a lo trascendente, abandonar el éxodo al que nos conduce Jesucristo para atender los problemas pasajeros. Entonces, la tentación, dice el Papa, tiene la apariencia moral. No invita directamente a hacer el mal. La tentación finge mostrarnos lo mejor, abandonar lo ilusorio, emplear eficazmente nuestras fuerzas para mejorar el mundo. Además se presenta con la pretensión de verdadero realismo. Y a veces disfrazado de mucha ortodoxia, de mucho compromiso.
¿no? Y claro, ¿cuáles son las pruebas donde se manifiesta esta tentación? Por ejemplo, en las circunstancias de las discusiones y de los debates políticos. Y entonces la gente cree que más importante que la oración, más importante que ir al Señor, es el activismo político. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo por las características en nuestro país, pero también en otras realidades análogas en Latinoamérica, pero está a lo largo de toda la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Y entonces, en esa perspectiva, en esta lógica que veíamos en otros jueves del progresismo, lo real es lo que se constata, lo tangible, lo concreto. Las cosas de Dios son, diríamos, demasiado difusas, no son reales. El realismo es lo temporal, lo pasajero, poder y pan, lo material. Entonces las cosas de Dios parecen irreales. Un mundo secundario que realmente no se necesita. No nos resuelve ningún problema inmediato, no es urgente, hay otras cosas que están antes. Y eso pone la cuestión de Dios. ¿Es verdad que Dios es real? ¿Es la realidad misma? ¿Es el mismo bueno o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? Y claro, estos interrogantes que propone el Papa Benedicto nos recuerdan la tentación del paraíso. Y eso está muy presente. Nosotros tenemos que identificar y reconocer en nosotros mismos qué tan presente está. Porque si no podemos, diríamos, pretender pasar sin la prueba y no darnos cuenta de que estamos teniendo una visión un tanto idolátrica de Jesús. Nos hemos hecho un Jesús a nuestra manera. Ese es el interrogante principal. ¿Quién soy yo? Le va a decir Jesús en Cesarea de Filipo, como lo hemos visto hace algunos domingos en el Evangelio de Mateo, en Marcos, capítulo 8, en la mitad del Evangelio. Y entonces, ¿qué debe hacer o no debe hacer el Salvador? ¿Qué es lo que corresponde a Jesús? Y entonces nosotros fabricamos nuestras expectativas de qué es lo que tiene que ser Dios. Y si Dios no hace eso que nosotros esperamos, entonces no hay Dios. Y caemos en el agnosticismo, con el que son engañadas muchas personas, muchos jóvenes, y lo que todo el sistema educativo formal, especialmente universitario, tiene ya muy, entre comillas, aceitado. 3 son las tentaciones que presentan estos 2 sinópticos, Lucas y Mateo, y si las 3 se presentan luego de un ayuno de 40 días. Jesús tiene hambre. Jesús, de alguna manera, dice el Papa, vuelve a realizar el éxodo de Israel. La salida de Egipto. Vuelve a enfrentar los errores, los desórdenes en toda la historia de la humanidad. Eso está representado en esos 40 días, que es el tiempo de Cuaresma, que nosotros intentamos vivir acompañando al Señor. Siempre empiezan estas tentaciones con esta afirmación. Si eres el Hijo de Dios, di que estás, en este caso la primera que presenta Mateo y veremos el domingo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otros momentos se le hace la misma interrogante a Jesús, en la cruz específicamente. Si eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz. Y entonces Jesús tiene que probar, tiene que demostrar. No alcanza sus signos mesiánicos, no alcanza su entrega generosa, sino que cada generación, las personas una y otra vez, queremos probar a Jesús. Ya estaba señalado esto, nos recuerda el Papa en el libro de la sabiduría. Lo vamos a ver también en
el tiempo de Cuaresma, específicamente en el Viernes Santo, en la Semana Santa. Si es justo, hijo de Dios, Dios lo auxiliará. Eso es lo que cumplen en plenitud los miembros del Sanedrín, todos los que lo juzgan, los que lo prueban. Entonces se junta burla y tentación. Para ser creíble tiene que dar prueba de lo que dice. Y esta petición de pruebas, como lo hemos visto también en el tiempo ordinario, en el Evangelio según San Marcos, una y otra vez vuelve. Los escribas y fariseos nos dicen, para ponerlo a prueba, le preguntan, le piden al Señor un signo. Y el Señor dice, esta generación perversa no se le va a dar ningún signo. En Mateo se menciona el signo de Jonás. Marcos no menciona cuál será ese signo. El signo es Jesús mismo. Y entonces la prueba de nuestra fe es que justamente nosotros, a veces sin darnos cuenta, movidos por el mundo, de facto, no solo que le hemos pedido pruebas, sino que ya lo hemos relegado. Hemos caído en la tentación. Entonces, si no está sobre todas las cosas, si tenemos otras prioridades, entonces ya ni siquiera necesitamos ser tentados, porque ya estamos en la tentación, vivimos con la tentación y queremos hacer compatible esa comprensión de la revelación con nuestras prácticas religiosas. Entonces tenemos algunas prácticas y eso nos va a llevar a exacerbar, entre comillas, nuestro celo por los ritos, por las formas, por lo superficial, por lo aparente, por las cosas humanas. Yo escuchaba, o más bien que escuchaba, leía en las redes sociales en estas últimas horas a raíz de el miércoles de ceniza, que algunas personas, por ejemplo, entraban en la discusión, no, es que hay que poner las cenizas en la cabeza o en la frente. ¿Quién le ha dicho a la gente que la frente no es parte de la cabeza? ¿Qué anatomía es esa? Entonces, ¿la frente parte de qué es? Yo soy médico, he estudiado anatomía y la frente es la cabeza. Es el hueso frontal. No dice sobre los cabellos. Pero claro, no les parece la cabeza suficiente. Entonces quieren que diga los cabellos y quieren forzar una interpretación. Porque se fijan en lo colateral y no entienden que de lo que trata el rito, que es un sacramental, es con la humildad, que somos polvo, que sin Dios no tenemos un ser, que hemos recibido ese don de la vida natural y de la vida sobrenatural. Y entonces se lanzan los debates y vamos discutiendo por el camino, y entonces, claro, lo aparente, lo que dice la gente, es lo único que cuenta. Entonces yo veía gente que decía, no, es que ponerse la ceniza en la frente con una cruz es figuretismo. Y daban argumentos para decir que incluso ponen el ejemplo de algunas fotos en algunos papas, pero me parece que justamente es ese mismo punto. Entonces creo que es parte justamente cuando nos vamos no a lo fundamental, sino que nos centramos en lo colateral porque lo fundamental ya lo hemos abandonado. Y entonces, como es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, necesitamos en la oración pedirle al Señor que nos ayude. Porque si no, nos convertimos simplemente en los que juzgamos a todo el mundo y ocupamos de alguna manera el lugar de Dios. Y de esa forma, esa petición se la dirigimos nosotros también a Dios, nos dice el Papa, a Jesucristo y a la Iglesia a lo largo de toda la historia. Si existes, tienes que mostrar, tienes que manifestarte de una manera más evidente, más ostensible. No parece que estás. Parece que tu presencia no es tan evidente. Y entonces, ese punto es importante que cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta. Es decir, las tentaciones que el Señor asume son tentaciones que nosotros también, cada uno de los bautizados y cada criatura humana,
cada familia y la iglesia también enfrentamos a lo largo de la historia siempre, y no es excepción el periodo en que nos encontramos. Entonces, se le pide al Señor que tiene que dar algo más concreto, más tangible, una evidencia distinta que nos convence. No nos convence la cruz, no nos convence la revelación, necesitamos más. Y claro, eso ha producido el proceso de secularización, principalmente en los países desarrollados, especialmente los europeos, pero que también se está desplegando en nuestro continente y en nuestro país. Y entonces creo que tomar con atención lo que nos enseña el Papa, creo, el Papa Emérito Benedicto, creo que puede ayudar. La prueba de la existencia de Dios que el tentador propone en la primera tentación consiste en convertir las piedras del desierto en pan. Jesús no acepta. Sin embargo, Jesús multiplica los panes. Jesús muestra que Dios no se entiende del alimento, de los bienes temporales, pero siempre como añadidura. Y eso se ve claramente en las dos multiplicaciones de los panes, y también en la última cena, él mismo se hace pan. Es el alimento, el pan hipersustancial que necesitamos como viático. Y en consecuencia, esta tentación nos lleva a proponer una iglesia tipo ONG, que tiene que resolver los problemas pasajeros, los problemas temporales, que no está mal atender los problemas temporales, pero como en la multiplicación de los panes siempre, primero el escucha. Si leemos y recordamos los pasajes, estas personas están siguiendo al Señor. Escuchan, están 3 días y el Señor se compadece. Él es el que toma la iniciativa. Pero muchas veces nosotros podemos pensar que no es necesario la escucha de la palabra, sino simplemente atender el bien pasajero. Solamente el pan inmediato, el pan que nos va a generar un nuevo hambre, pero no el pan bajado del cielo. Y entonces Jesucristo pasa a un segundo plano. Ambas cosas son inseparables, es lo que nos dice la revelación. El Señor quiere que atendamos las necesidades, les dirá a los discípulos, denles ustedes de comer, pero eso es figura de lo que acontecerá en la última cena. En el capítulo 6 de San Juan también se presenta de una manera más desarrollada que en los sinópticos, porque el asunto es que Jesús no busca pues ser coronado rey, no busca la aceptación pasajera, porque la gente se entusiasma luego de la multiplicación de los panes. Lo quieren hacer rey, Jesús no acepta. Se va a hacer oración. Y entonces las ideologías, el marxismo, ha hecho justamente de esta tentación su ideal, el centro de su promesa de salvación, una salvación meramente secular, hacer que toda hambre fuera saciada y que el desierto se convierta en pan. Si eres el Hijo de Dios, claro, nos compete a nosotros porque nosotros los bautizados somos hijos en el Hijo. Y entonces, por eso la tentación a la iglesia es esa también. Preocúpate ante todo del pan del mundo, para el mundo. Lo demás viene después. Jesús nos dice lo contrario. Busca primero el reino de Dios. Lo demás es añadidura. La tentación es convertir la añadidura en la prioridad. Y definitivamente se reconoce el Papa que es difícil reconocer este reto. Porque el grito de las personas con hambre en un mundo donde los alimentos no son escasos, sino que abundan y sobran y se botan, sin embargo el hambre no ha desaparecido. Y muchas veces se le
pide a la iglesia que responda y resuelva el problema. En consecuencia, para entender, por ejemplo, en este caso, el relato de las tentaciones, hay que ver el ministerio público de Jesús en su conjunto. Y por supuesto, entender que el éxodo de Jesucristo no es a la tierra prometida, sino a la casa del Padre. La multiplicación de los panes, la última cena. La gente, como ya hemos mencionado, dice el Papa, llega a buscar a Jesús, primero a escucharlo. Él abre en su corazón al Señor. Y luego el Señor multiplica los panes. Le precede la búsqueda de Dios, de su palabra y de una recta orientación de toda la vida. El pan que se pide a Dios, un elemento fundamental, dice el Papa, es el compartir. Pero efectivamente esto no significa que no hubo multiplicación, como algunos señalan. Y entonces escuchar a Dios se convierte en vivir con el Señor y llevar la fe al amor, al descubrimiento del hermano. Y es lo que justamente se busca en este tiempo de Cuaresma. Y en todo caso, es la oración. La oración es principalmente escuchar. Escucha Israel, Shema Israel, escuchemos al Señor en lo que nos dirá el Padre en el segundo domingo, en el relato de la transfiguración que hemos visto el sábado pasado, en el pasaje de la transfiguración según San Marcos. Y que nos dice nuestra Madre, en Caná de Galilea, hagan lo que les dice. Y entonces, estas prácticas cuaresmales, penitenciales, de limosna, oración y ayuno, la oración fundamentalmente es escuchar, para alimentarnos del Señor, para que la escucha de la palabra purifique nuestra mentalidad. Hace referencia el Papa Francisco, el Papa emérito, en relación a esta tentación, a una frase del jesuita alemán Alfred Bell, que fue ejecutado por los nazis. Dice, el pan es importante. La libertad es más importante que el pan. Pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. El Señor, la Eucaristía, el Señor presente entre nosotros. Entonces hay una jerarquía que nosotros no podemos trastocar, porque está en la revelación, pero que muchas veces la tentación es que sigamos el modo, no como el Señor cumple su misión, sino nosotros hacerla a nuestro modo, es decir, cristianos, bautizados, católicos a nuestra manera. Entonces hay una jerarquía de bienes y no se pueden invertir. Vamos a la segunda tentación. Dice el Papa que tiene un significado ejemplar y es más difícil de entender en algunos aspectos. Es una especie de visión, dice, pero que entraña una realidad, una especial amenaza para el hombre, Jesús, y para su misión y para nosotros. Lo llamativo es que el demonio usa citas de la Sagrada Escritura para hacer caer en una trampa al Señor. Cita el Salmo 91, versículo 11 y siguientes, que habla de la protección de Dios a el hombre fiel. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Tiene un peso mayor porque esta segunda tentación es hecha en el pináculo del templo, en la Jerusalén, en lo más sagrado que tenía el pueblo de la primera alianza. Es decir, el demonio se presenta como un teólogo, que vía interpretación quiere sugerir un camino distinto a la misión del Señor. El Papa hace referencia en relación a esta tentación
a lo mencionado por Vladimir Soloviev, que tiene un relato sobre el anticristo. Y nos dice que el anticristo, en este relato, de Soloviev, recibe un doctorado honoris causa de teología en la Universidad de Tubinga, en lo que, dicho sea de paso, el Papa también estuvo un tiempo como docente, una universidad, diríamos, liberal, y es un gran experto en la Biblia. Y a partir de resultados aparentes de la exégesis científica, se han escrito, dice el Papa posteriormente, los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús, que desmantelan la fe, es decir, las falsas teologías, teologías contrarias a la fe. Y hay que diferenciar que teología no es igual que magisterio, y magisterio no es igual que la opinión de un clérigo. El magisterio es el servicio que realiza el Papa y los obispos para cuidar y servir la revelación y la sagrada tradición. Es decir, están al servicio. No es para cambiar la revelación ni cambiar la sagrada tradición. Sin embargo, muchos teólogos, paradójicamente muchos en la Universidad de Tubinga, citado por Vladimir Soloviev, como que la cuna de reconocimientos que recibiría el anticristo, con ese doctorado honoris causa, es uno de los lugares donde se han producido las mayores distorsiones, o entre las mayores distorsiones, vía, entre comillas, exégesis e interpretación de la revelación y de la figura de Jesucristo. Y entonces es una tentación muy actual, que siempre acecha a la Iglesia. Dice el Papa, el debate teológico entre Jesús y el diablo es una disputa válida en todos los tiempos y versa sobre la correcta interpretación bíblica, cuya cuestión hermenéutica, es decir, cuya interpretación fundamental es la pregunta por la imagen de Dios. El debate acerca de la interpretación es al fin y al cabo un debate sobre quién es Dios, quién es Jesucristo. Y esta discusión sobre la imagen de Dios, en que consiste la disputa sobre la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, se reside de un modo concreto en la imagen de Cristo. Porque Jesucristo nos revela quién es Dios y nos revela quién es el hombre. Y justamente lo que se dice es que Cristo es el que se ha quedado sin poder mundano. Se ha bajado a sí mismo, siendo y habiendo nacido para reinar. Su reino no es de este mundo, es testigo de la verdad. Y entonces las dudas surgen, la sospecha surge, si es que es el Hijo de Dios vivo. Y entonces, ese diálogo escriturístico que refiere esta tentación está en el centro del contenido, y de lo que se trata es justamente de reconocer quién es Jesucristo. Y nosotros, si no reconocemos quién es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en consecuencia la norma para una vida recta, nosotros tampoco podremos saber quién es el hombre. Caeremos en el engaño del pan y circo. Dado que no basta la mera satisfacción material, corporal, el mundo ofrece un conjunto de placeres, emociones, gustos, deseos que hacen, diríamos, exigente el reconocimiento de la verdad. Dice el Papa, claro, no se habla de lo de circo, solamente se habla de lo de pan, porque no hay público, no hay tribuna, no hay espectadores. Pero la cuestión fundamental es la respuesta. No tentarás al Señor tu Dios, que está en una cita del Deuteronomio. Y hace referencia a las dificultades y a las pruebas que vivió el pueblo de Israel en el desierto. La sed en el desierto. Y que va a llevar a la rebelión de Masá y Meribá, que es finalmente una rebelión contra Dios. Y esta rebelión contra Dios
se describe, tentaron al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Éxodo 17:7. ¿Está el Señor cerca o no? ¿Cuántas veces en medio de las dificultades de la vida presente esa tentación asoma? Dios debe probar su existencia. Y es una prueba que nosotros realizamos como para ver si es que una mercancía, un producto es de buena calidad o no. Nosotros le ponemos las condiciones y nosotros luego del examen decidimos si es Dios o no. Y entonces, claro, eso no es fe. Eso ya es otra cosa. Y eso es muy presente. La interrogante de cómo se puede conocer al Dios y cómo se puede llegar a desconocerlo. De cómo el hombre puede relacionarse con Dios y cómo puede perderlo. Y podríamos resumir esos interrogantes que nos propone el Papa diciendo, esa es la oración. Porque justamente es en la oración donde el Espíritu Santo nos revela la verdad completa. Pero en la oración que escucha. Pero si es que nuestra oración no es escucha, si la palabra de Dios no nos alimenta, si la Sagrada Escritura, la liturgia de la palabra no nos alimenta, entonces nosotros lo que vamos a buscar es un laboratorio para probar y someter a prueba si es que hay Dios o no hay Dios, que es lo que hace el mundo, esta visión secular del mundo a través de sus llamadas instituciones académicas. Finalmente, la última tentación, la tercera, es esta donde el demonio, el diablo, conduce a Jesús a una visión en un monte alto. Todos los reinos, todas las cosas de este mundo. Y es que justamente es el tipo de mesianismo que también tenían los apóstoles, y por eso que cuando Jesús les empieza a hablar en Cesarea de Filipo, Pedro, a pesar de que lo reconoce como Mesías y Señor, cuando les habla de la cruz, se escandaliza. Claro, esto es antes de esos pasajes, y el demonio quiere un poder temporal, ofrece un poder pasajero, ofrece los halagos de este mundo. Y por supuesto, el Señor lo va a rechazar. Otras dos escenas son equivalentes cuando quieren hacer rey luego de la multiplicación de los panes. Y también en la última cena. Van a decir los apóstoles, no nos vamos a dar la vida por ti, seguiremos a donde vayas. El Señor, de otro lado, antes de la ascensión, reúne a los suyos en el monte, Mateo 28:16, y va a decir, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. No solo en la tierra, que es entre comillas lo que propone el tentador, sino en el cielo y en la tierra. Y es solo ese poder en el cielo, el verdadero poder, porque el poder terreno es frágil, los imperios caen, los poderes humanos son pasajeros. Solo el poder que se pone bajo criterio y juicio del cielo, es decir, de Dios, es verdadero poder. Pero el Señor no viene a hacer alarde de poder. Y otro aspecto, dice el Papa, es que Jesús resucitado pasa por la cruz. Sin cruz no hay acceso a ese poder celestial. No hay acceso a la bienaventuranza eterna. No hay acceso a la vida nueva de hijos de Dios. Y por eso lo veíamos hoy día. El Señor dirá en los tres sinópticos que quien quiere ir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que lo siga. Y es que el reino del Señor, el reino de Cristo, crece a través de la humildad. Es esa ceniza, es ese polvo en el que nos convertiremos, pero sin fe y sin esperanza, nosotros pensaremos que en realidad hemos perdido todo. Yo no voy a avanzar en más referencias al texto,
y más bien voy a dejar algunos minutos para que podamos tener intercambio. Voy a cerrar que deberíamos escuchar los comentarios y preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Recapitulando, diríamos, nosotros vamos a ser probados. Las tentaciones son pruebas. Sin embargo, el Señor, Él se ha expuesto antes a las pruebas. Diríamos, Él ha dado el examen primero. Nos ha dado las preguntas y las respuestas para que comprendamos en nuestra peregrinación terrena cuál es el sentido del camino de vida y bendición para que nosotros, en oración, en comunión de amor con Cristo y entre nosotros como iglesia, podamos ayudarnos mutuamente, tanto en la iglesia particular como en la iglesia universal, como en la iglesia doméstica, en cada familia, para poder entender que los momentos de prueba necesitan una escucha, necesitan volver al Señor para encontrar en la revelación, en su voz, en su palabra, las respuestas que no nos hagan caer en la desesperación, en el desánimo, y saber que luego de la prueba seremos consolados. Yo quisiera detenerme y si aquí hay alguna pregunta, poder compartir con ustedes comentarios o preguntas. Gracias por su paciencia, Juan. Bueno, padre, acá tenemos unas cuantas preguntas. La primera es, si bien es cierto, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y asimismo existe el libre albedrío como don para nosotros. ¿En qué forma Dios nos ayudaría o no permitiría que caigamos en tentación? A ver, no entiendo bien las premisas de la pregunta, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que sí, el Señor ha aceptado ser tentado por el demonio. Ahora, el Señor no nos tienta. Quien tienta es el maligno. El Señor no nos tienta, pero el Señor no nos libra de la tentación en el sentido de que no vamos a pasar por tentaciones. Lo que Él nos promete es que las tentaciones no serán mayores que nuestras fuerzas y Él nos va a acompañar cuando seamos tentados. Pero tentaciones vamos a tener. Lo que nosotros pedimos en el Padre Nuestro es no caer en la tentación, no que no tengamos tentación. Y entonces la tentación es parte de la purificación que nosotros tenemos que enfrentar. Y la purificación es que nuestra fe sea una respuesta que acoja al Señor y no solo a las cosas y a los bienes pasajeros que necesitamos y que el Señor en su providencia y en su amor y generosidad insuperable no deja de ofrecer. Entonces, yo no sé si es que puedes formular la pregunta nuevamente para ver si la puedo entender en qué sentido va. Yo creo que más que nada era justamente buscar una ayuda, o sea, habla del libre albedrío, habla de las tentaciones de, digamos... La puedes leer de nuevo la pregunta, porque yo la verdad que no la entendí muy bien. Es cierto, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Eso está de acuerdo al Catecismo en numeral 2846. Y asimismo existe el libre albedrío como don para nosotros. ¿En qué forma Dios nos ayudaría o no permitiría que caigamos en tentación? Me imagino en fortalecer para no caer, como dice usted, que es una prueba que de todas maneras tenemos que pasar, ¿no? Bueno, yo la verdad que no logro entender la pregunta. A veces, diríamos, considerándose a las preguntas, estamos asumiendo algunas cosas
que no son citas tan fieles de textos, entonces ya se hace confuso. La verdad que no logro entender esa pregunta. Disculpen ustedes, hermano. Segunda pregunta, padre. Según las palabras del padre Benedicto, si las tentaciones se presentan como algo moral, ¿cómo distinguir cuando algo aparentemente bueno es tentación y cuando no? Es que justamente lo que nos dice y lo que hemos intentado citar de lo que señala el Papa cuando hace esta afirmación es que es un desvío de la misión, del seguimiento, del discipulado de Jesucristo. Es decir, seguir otro camino. Y entonces se nos presenta un camino, entre comillas, más fácil. Lo vemos, por ejemplo, justamente en Cesarea de Filipo. Jesús habla de la cruz y aparentemente Pedro, queriendo proteger al Señor, aparentemente buscando el bien del Señor, le dice: a ti no te puede pasar eso. Entonces nosotros muchas veces en nuestra oración pensamos que la vida de fe es que no tengamos problemas, ningún tipo de dificultad. Y claro, muchas veces el Señor nos libra de enfermedades, de tribulaciones, pero en algunos casos no. Y entonces a veces nosotros podemos desesperar. Y lo que tenemos que entender para no caer en esos momentos en la tentación es saber que si es que no atiende el Señor nuestra oración y no nos libra de algunas cosas que nosotros deseamos no experimentar en nuestras personas o en nuestros familiares, seres queridos, es porque el Señor nos va a dar algo mejor. ¿Qué es eso mejor? Es el mismo. Pero claro, si nosotros estamos centrados únicamente en lo temporal y vivimos en urgencia de lo pasajero, entonces lo trascendente nos va a parecer poco. Yo conversaba en estas últimas semanas con algunos padres de familia que han tenido la experiencia dolorosa de ver partir a sus hijos pequeños. Y algunos de ellos se habían alejado del Señor como consecuencia de esa experiencia. Muy difícil de comprender y de entender con la sola razón. Y entonces, eso es algo que en algunos casos algunas personas han enfrentado y están enfrentando. Entonces, lo que nosotros tenemos, por eso que en la oración, ver a Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a las tentaciones. ¿Cómo nos ayuda el Señor? Enviando a su Hijo único, que ha enfrentado esas tentaciones y ha recapitulado la historia de la humanidad entera. Entonces, claro, si no vemos a Jesucristo, no entendemos que en Jesucristo es Dios y hombre verdadero quien es revelado, entonces nos vamos a hacer esas preguntas. ¿Cómo Dios me va a ayudar en la tentación? Ya me ayudó enviando a su Hijo al mundo. Ya me ayudó abriendo las puertas del cielo. Ya me ayudó dejándome los sacramentos, su iglesia. Ya me ayudó enseñándome a orar. Pero si no, entonces sentimos como que es un Dios lejano. Y si es que tenemos esas ideas, tenemos que darnos cuenta porque nuestra fe necesita ser purificada. ¿Y cómo nos ayuda el Señor? Dándonos este tiempo de gracia, este tiempo de Cuaresma, para que en la oración y en el ayuno, en la escucha atenta de la palabra del Señor, el Señor nos empieza a hablar. Porque a veces en los momentos de desesperación, lo que menos queremos es escuchar. Creemos que lo que más se necesita es que nos escuchen a nosotros. Y claro, aprender que siempre lo más importante es escuchar al Señor, no es una lección que nosotros podamos dar por aprendida y que ya lo tenemos claro. Es algo que tiene que ser probado. Padre, acá hay otra pregunta. Dice así: ¿por qué Satanás tuvo la voluntad de tentar a Jesús
si tenía la certeza que Jesús no fallaría? Es que no, pues no tenía esa certeza. ¿A quién le ha dicho a esa persona que Satanás tienta cuando cree que no va a funcionar su tentación? Satanás tienta cuando cree que nos puede engañar. Y claro, él no tenía la seguridad de quién era Jesucristo. Incluso hasta el mismo momento de Getsemaní, incluso hasta el mismo momento de la cruz. Entonces, esa suposición es una suposición, diríamos, que no se corresponde a la revelación. Padre, disculpe, es una pregunta a esta misma pregunta. Si los demonios, a la hora que salían de los cuerpos de los seres humanos que habían estado dominando durante años, reconocían y se arrodillaban y lo reconocían como el Hijo de Dios. Esas Entonces, sí tentaciones, sabían. esas revelaciones de los demonios son después del desierto. Ah, ok, ya. Entonces, primero es bautizado, luego va al desierto, luego llama a sus discípulos, luego va a la sinagoga y empiezan a decirlo como desafío. Sabemos quién eres, le dice en Cafarnaúm, el santo de Dios. Luego le vuelven a decir, cuando en esa multitud en la barca, le dice, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Y en la tentación le dice, si eres Hijo de Dios. Diríamos, luego de tentado, en el desierto, el demonio dice, este es el Hijo de Dios, pero no sabe que es Dios mismo. Claro, si hubiese sabido que era Dios mismo, no se atrevería a haberlo tentado. Otra pregunta, padre. Padre, usted dice que nosotros somos tentados en la fidelidad a nuestra misión. ¿Cómo saber cuál es nuestra misión en la tierra? Nuestra misión es participar de la misión de Jesucristo. Es decir, nosotros estamos llamados a ser santos y perfectos, decía el Evangelio del domingo. Y ser testigos del amor de Dios, amar como el Señor ama. Entonces, si nosotros no queremos amar como el Señor ama, y el amor de Dios está unido al perdón, y caemos en polarizaciones, en divisiones, como los fariseos y los escribas, claro, no vamos a participar de la misión de Cristo, y lo vamos a rechazar y vamos a elegir al anticristo. Otra pregunta, padre. Creo que es la final. Padre, una tentación puede ser no decir nada cuando algo nos parece mal. ¿Es acaso el pecado de omisión, falta de fe o muestra de cobardía? A ver, yo les mencionaba que estamos haciendo referencia a partir de las tentaciones de Jesús, pero Jesús no tiene pecado. Ya, las tentaciones de Jesús no es para que Jesús peque. Diríamos que Jesús realice un milagro en sí mismo no es un pecado, él tiene el poder. Cuando el demonio le dice, convierte estas piedras en pan, no le está diciendo peca. Entonces, nosotros, que sí somos pecadores, que tenemos la herida del pecado original, que ha sido perdonado en el bautismo, pero tenemos la concupiscencia, es decir, esa tendencia a la puerta ancha. Nosotros sí tenemos, diríamos, pruebas en el pecado. Y entonces el demonio nos propone el pecado como primera, diríamos, como primera valla de sus pruebas. Cuando el demonio ve que alguien ya está luchando vivamente contra el pecado, la primera tentación no va a ser seguirle proponer pecados. Lo que va a hacer es proponerle bienes aparentes, activismo, desviación del camino de Jesucristo. En una palabra va a ser la soberbia, la vanagloria,
las cosas pasajeras, los bienes temporales, subordinar a Dios por las criaturas y las cosas creadas, y no poner a Dios sobre todas las cosas. Entonces, es lo que vemos, por ejemplo, en ese pasaje del joven rico. Jesús le dice, le pregunta el joven, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué dicen los mandamientos? Cumple los mandamientos. Y Jesús le enumera de la tabla del 4 al 10, la segunda parte, que es decir, los referidos a la moral prójimo. Y él dice, todo eso lo cumple. Te falta algo, le dice el Señor. Vende todo lo que tienes, reparte lo que tienes y sígueme. Y ya no lo quiere seguir. Entonces, nosotros, cada quien, según sus circunstancias, vamos a ser probados. Y la prueba es si seguimos a Jesucristo o si nos quedamos estacionados en las cosas pasajeras y en las cosas de este mundo. Porque nos va a presentar la tentación haciendo compatir el bien eterno, es decir, a Jesucristo, con los bienes pasajeros, anteponiendo lo temporal, lo inmediato, a lo trascendente. Y la tentación va a ser querer asegurar lo pasajero, postergar lo trascendente, porque nos va a parecer demasiado inseguro. No tenemos pruebas suficientes. Y entonces eso refiere a la imagen de Dios, quién es Jesucristo para nosotros. Porque el mesianismo, al Dios que esperamos, es un Dios que nos resuelva lo temporal. Lo eterno nos parece demasiado, diríamos, lejano, remoto, poco concreto, poco real. Y por eso es que el Papa, cuando hace la explicación de estas tentaciones, hace énfasis en ese punto. Ese es el desafío, esa es la tentación. Y nosotros al cabo de un año tenemos que darnos cuenta que estamos en el mundo y nos mundanizamos. Y una manera que uno puede reconocer esa realidad es en nuestra oración. Porque en nuestra oración el Señor nos va a hablar. Y, por supuesto, en la liturgia de la palabra, en la Sagrada Escritura. Y en las circunstancias concretas a través de distintas personas también. Padre, bien, había otra última pregunta. Padre Augusto, normalmente los pasajes bíblicos fueron narrados en base a lo que los discípulos vieron. En el caso de las tentaciones, que Jesús estuvo solo, quiere decir que es él mismo quien narró esta experiencia a sus apóstoles. Qué maravilloso. ¿Nos podría explicar un poquito esto, por favor? Definitivamente nosotros tenemos que comprender que la fuente de toda la revelación es Dios. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña la Iglesia en la Constitución Dogmática de Iberum. Entonces, siempre la fuente es Dios. Y Dios nos habla a través de gestos y palabras. Entonces, no tenemos un pasaje donde se diga, el Señor les dijo a los discípulos, fui tentado en el desierto y esto ocurrió. Pero si es que los evangelios dicen eso, es porque la fuente es Dios. Siempre es así. Cuando los apóstoles narran hechos, también la fuente es Dios. Es la única fuente. Tanto de la Sagrada Tradición como de la Sagrada Escritura. De toda la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Y se corresponde con lo que leemos en los textos sagrados. Muchas gracias, Padre. Las preguntas han sido absueltas en su totalidad y ha quedado todo claro. Por otro lado, aprovechamos para invitarlos el próximo jueves a la misma hora. En el transcurso de la próxima semana estaremos publicando el tema a tratar. Muchas gracias, hermanos.
Padre, una oración final para cerrar, por favor. Bueno, vamos a encomendarnos, como siempre, a nuestra Madre Santísima y pedirle su auxilio en este tiempo de Cuaresma para que podamos tener la gracia de vivir una profunda y sincera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia y su atención, y Dios mediante nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga, Padre. Muchas gracias y a Gracias todos. a todos ustedes, gracias a ti, Alberto.